Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder al taller. Espero que no sea tan denso. Se tiene, digamos, una especie de em, ambición por abarcar varios aspectos. He seleccionado algunos ejemplos que me parecen muy concretos, pero antes de eso también quisiera reconocer que el Markdown, al final de cuentas, es una de las herramientas que está dentro de las librerías de R. Tiene un sinfín de productos que nos ayudan la vida prácticamente para automatizar cosas. Hacerlo lo más llevable posible, escalable en algunos momentos también, e inclusive con la proyección de tener eh, una herramienta que nos permita gestionar mejor nuestro tiempo, ¿no? Eh, en todos los trabajos, son raros los trabajos que no lo hicieran, pero se necesita siempre hacer una especie de presentación, ya sea de datos documentarios, de datos estadísticos, de costos, de gastos, de proyecciones de ventas. Todo eso lo podemos gestionar a través de diversas herramientas que nos da R, que con la diferencia de utilizar otros productos, como por ejemplo Tableau, o de repente BI, en fin, es una herramienta nacida de las canteras del software libre, tiene unas licencias bastante accesibles como open source, y las podemos instalar y utilizar, inclusive generar nuestros propios elementos de scripts y podemos profundizar mucho en esta herramienta que nos permitan casualmente tener una especie de eh, gestión de conocimiento de forma iterativa que se va sumando durante muchos años, ¿no? El Markdown fue creado en el año 2004, en un principio solamente para colocar productos tipo presentaciones de páginas web, de leyendas, de data, de informes, por ejemplo, de, de ciencia, ¿no? Cuando se hacen temas de hipótesis y esto se presentaba en un entorno de intranet. Pero, sin embargo, su evolución ha sido bien rápida primero por su novedad, su fácil uso, y porque está sustentado en un ecosistema que es el R y el CRAM, ¿no? Que es una especie de eh, librerías unificadas para gestionar nuestros proyectos en R, las cuales tienen un conglomerado de herramientas, ¿no? Tanto para análisis de datos, presentación de imágenes, elementos eh, de visualización, elementos de reconocimiento de voz, inclusive machine learning, redes, arquitecturas de redes bastante complejas, inclusive pasando por elementos reforzados o no, elementos de entrenamiento, y también incluye cosas ya eh, eh, muy específicas al tipo de ciencia o al tipo de sector que se quiere utilizar, ya sea económico, en construcción, en medicina y también en software, ¿no? Bien, vamos a pasar a aterrizar un poco el tema. En primer lugar, tenemos dos diferencias acá. Uno que R tiene un ecosistema que tiene sus propios comandos, ¿ok? Tiene una sintaxis más o menos reconocida, la cual se utiliza bastante el lenguaje de scripting, por eso es un lenguaje, digamos, no compilado, como al contrario de lo que es el Java y el C, por ejemplo. Y tiene un lenguaje marcado que es muy similar o extiende lo que nosotros podemos reconocer como el HTML, ¿no? En cualquiera de sus versiones. Y de eso se apoya Markdown a una especie de eh, lenguaje también de marcas, pero en este caso muy similar a los que tienen los blogs, por ejemplo, de WordPress, o inclusive
los blogs que son de data, como los wikis, ¿no? No sé si habrán entrado a Wikipedia e intentarán crear una nueva página y sale una especie de marca. En un momento lo vamos a ver, antes de pasar y aterrizar eso. Entonces, esta unificación de estos elementos hace la construcción de reportes de todo tipo de una forma muy fácil, muy sencilla, que nos va a ayudar casualmente a tener mejoras en la visualización, una integración directa con los datos, o inclusive tener la capacidad de hacer un proceso automatizado. Colocar imágenes, tablas, colocar archivos insertados, de repente exportarlo a un Word, exportarlo a un HTML, un PDF. En este taller nos vamos un poco a olvidar de exportarlo a un PDF. He tenido un problema con una de las librerías, pero sí a un HTML o a un Word, ¿no? Así que no hay ningún problema por eso. Digo, bueno, pasamos. Quitar lenguaje marcas. Es un lenguaje de marcas ligero. ¿Por qué ligero? Porque abstrae el HTML. Eso es lo bueno también de R. R internamente tiene algunas librerías, ahora también las vamos a nombrar, que son las TIDI. Las librerías TIDI tienen internamente la estructura de composición muy similar a los navegadores, de tal forma que interpretan, por ejemplo, una caja de texto o una etiqueta que tiene un determinado contenido para ser ubicada dentro de un archivo Word o un archivo PDF o un archivo web. En alguna medida, inclusive, ayuda también en la posibilidad de visualización porque internamente ya lo hace responsive, ¿no? O sea, pensado para navegadores en miniatura o en los teléfonos celulares. Así que es algo súper interesante, ¿no? Y de eso se extrae lo que es el Markdown, que al final de cuentas es una lenguaje de marcas que está de forma tácita al momento de generar el documento, ¿no? Y la extensión del R Markdown, que es prácticamente interna. La sintaxis, como ya mencioné, es una sintaxis muy parecida a lo que son los wikis, así que no hay mucha novedad en eso, que se utiliza bastante los apóstrofes de forma regular, ¿no? Y esa sintaxis del R Markdown, al final de cuentas, se integra a la paquetería de R y se puede construir elementos y ejemplos, ¿no? Vamos a ver los ejemplos en un momento y son fáciles de ubicar, ¿no? También vamos a compartirlos esos ejemplos dentro de un Drive, ¿no? Bien, recordar que R, al final de cuentas, es un lenguaje de programación en scripting, ¿ok? Utilizamos la herramienta RStudio, que es una herramienta gratuita, ¿no? De open source, que también puedes modificar y volver a distribuir si tienes la capacidad de desarrollar código en él. ¿Ok? Y bueno, la extensión en uno de los elementos o módulos de R y todo su ecosistema es el R Markdown, ¿no? Bien, bueno. Un poco para representarme. Como dijeron, soy ingeniero de sistemas. Acá desarrollé los estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Soy una EBA en la Católica. Por ahí tengo cierta experiencia en algunas startups. Estuve por lo menos de paso en una que se llama Rappi, la otra es Subal, y ahora estoy en una que se llama Snowdat. Y bueno, también soy gestor de tecnología porque en la complejidad del desarrollo, diferentes grupos académicos y de trabajo, de alguna manera también colaboro con definir arquitecturas, corregir bugs, en fin, y todo lo que se pueda generar dentro del proceso de software dentro de una empresa, ¿no? Bien. Vamos a interpretar un poco el lenguaje marcado. El lenguaje marcado siempre utiliza este tipo de
digamos, simbología, que es un elemento de entrada y también de salida del cierre de nuestra gestión. En este caso, por ejemplo, cuando hemos utilizado el HTML, se recordarán que tenemos una especie de sintaxis. Vamos a un poco a ver eso. Quiero tener una pantalla. A ver. Ya, bien. Cuando vamos a un navegador y podemos visualizar, por ejemplo, su sintaxis en algunos de los elementos de herramientas de desarrollador, dependiendo del navegador que se tenga, vamos a ver unos elementos acá. Estos elementos son lo que nosotros llamamos, pues, las marcas, ¿no? Un lenguaje de marcas tipado, ¿no? En este caso, que tiene una definición dentro del documento que es una página web. Y de la misma forma, se extiende este tipo de etiquetas dentro del Markdown, ¿no? En este caso, si ustedes de repente no lo han explorado, tanto el PDF, el documento PDF y el documento PPT o el Excel o el documento de Word, todos ellos internamente tienen encapsulados, que esa sería la palabra correcta, un lenguaje de marca para poder mostrar la información. No es que la letra negrita se coloque porque se coloca de forma intuitiva dentro del programa de Office, sino que se llega a interpretar debido a que internamente tienen una forma de cómo se están etiquetando los contenidos para que tengan una determinada forma. ¿Ok? Bien, regresemos. Y en ese lenguaje de marcado, ¿qué es lo que tenemos? Una interacción, ¿ok? Entre el código que se va escribiendo y el resultado final, que permite codificar al final de cuentas los documentos, ¿no? En este caso, hablamos de etiquetas de colores, ingreso de imágenes, y esas etiquetas nos brindan determinada información. También hay una especie de convención, que eso sí es interesante demostrarlo, no sé si la conocerán, pero es el W3C, que es la institución, es una institución internacional que tiene una dependencia con la ONU, en la cual se sientan los grandes fabricantes de software y también de hardware para identificar cómo van a mostrar los futuros consensos de información dentro de la Internet, ¿no? Acá hay información sobre accesibilidad, sobre el HTML, y todo esto ya se interpreta en lo que nosotros llamamos motores textuales dentro de un software, ¿no? Cuando apuntamos a una página web, por ejemplo la W3C, y descargamos la información, dentro del navegador hay una especie de motor que interpreta esa información que estamos viendo, por ejemplo, dentro de la herramienta de desarrollo, que se tiene de esta forma, ¿no? Con elementos de marcas, ¿no? Este conjunto de etiquetas, y lo va interpretando, ¿no? Hay una herramienta que se llama V8 dentro del Chrome, y esa herramienta V8 fue desarrollada por Google e interpreta este tipo de etiquetas, ¿no? Ese mismo V8 se extiende dentro del R también para tomar esa potencialidad de cómo mostrar la información, por ejemplo, en la web, ¿ok? Y no solamente eso, dentro también hay otros formatos de interacción que nos pueden dar, por ejemplo, cambios, elementos de acciones que se utilizan en el DOM, los que han trabajado, por ejemplo, JavaScript, lo conocerán un poco más, de tal forma que podemos manejar inclusive eventos dentro del navegador, ¿no? Pero eso ya es un poquito más de complejidad que sí se puede lograr, pero no necesariamente está dentro de esto, ¿no? Ok. Vamos a... No sé si se está compartiendo. A ver, déjenme ver. Solamente se ve la disposición. Bien. Vamos a poner
otra pantalla para compartir. Solamente para que se pueda visualizar, este es el W3C, que es la institución internacional que casualmente ve este tipo de desarrollo de etiquetas, ¿ok? Y por acá están las etiquetas, ¿no? Todo este conjunto son las etiquetas. Este es el elemento de desarrollo que se utiliza dentro, por ejemplo, de Chrome, en Firefox o en lo que fueron los anteriores elementos de Internet Explorer también se tiene, o Safari igual, como herramienta de desarrollo, y se ven acá las etiquetas, ¿no? Todo esto está, digamos, inmerso dentro del Markdown para poder tener mejores elementos de visualización. Bien, vamos a volver a la presentación. Ajá, ¿estás? Creo que sí está. ¿No? Vamos a... Ya. Bien, vamos avanzando por acá. Bien, creo que... Ya, ahora se visualiza. Y bueno, eso establece la forma como se presenta la información, ¿no? Al final de cuentas, es la variación del HTML, pero inmerso dentro del R. ¿Ok? Tiene un lenguaje tipado, y ahora lo vamos a ver, pero entre comillas es más ligero. ¿Por qué es más ligero? Porque facilita la creación no solamente de documentos en la web, ¿no? Como HTML, sino también como documentos dentro del Word, de Excel, otros formatos de documentos, otros formatos de contenido. Cada uno tiene su propio tipado, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta, pero ya el Markdown los unifica a todos, digamos, cuando es negrita, es una letra negrita o mayúscula en título para el Word, lo mismo va a ser para el PDF y lo mismo va a ser para el HTML o la página web, ¿no? Es ciertamente minimalista porque utiliza lo que se hace en el wiki. Vamos un poco a ver un poco esos ejemplos del wiki para que se pueda entender mejor. Y vamos a compartir esta parte un poquito. Bien. Por ejemplo, en Wikipedia, nosotros tenemos un elemento de creación de páginas y podemos ver su código, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Este tipo de página web es una extensión también de lo que es nuestro Markdown, ¿no? Similar. En este caso, la forma como se coloca una línea, un encabezado, un color, una viñeta, un subtítulo, tiene una forma muy diferente a lo que era el lenguaje de marcas, pero del HTML, ¿ok? Que vemos por acá. Y de la misma forma, también el Markdown tiene su forma de interpretación. Lo bueno es que es un lenguaje más sencillo, que se orienta más al usuario final para que pueda colocar, digamos, el contenido de una forma más fácil. Bien, hicimos en la presentación. Y reanudamos. Y bueno, de eso lo llamamos Markdown, o sea, que está escrito está escrito por debajo de lo que nosotros visualizamos. ¿Y qué tenemos de eso? Que es un lenguaje ligero, tiene una flexibilidad para utilizar distintos tipos de documentos, es de fácil lectura, uso, podemos convertirlos a HTML. En un principio fue más que todo para HTML, pero después se va extendiendo, ¿no? Se interpreta que el Markdown tiene algunos sabores que han sido ya iniciativas de los desarrolladores, de los padres de esta herramienta dentro de nuestra jungla y ecosistema del R, ¿no? ¿Ok? Que está el Common Markdown, que fue hecho por los fundadores. Está el GitHub IMF,
que es más que todo una herramienta para poder visualizar distintos tipos de datos, ¿ok? Eh, que lo ha desarrollado el propio GitHub, que se utiliza para hacer esas páginas de GitHub. No sé si podemos verlo también un poquito, que también es otro lenguaje de marcas, pero en este caso se utiliza el R como base y lo vamos a compartir otra vez. Por ejemplo, en mi caso, mi GitHub, que es, digamos, donde tengo mi repositorio de elementos personales, esta página que dice README, ¿ok? También tiene un Markdown, pero ya orientado a ser más fácil y casi tiene la misma sintaxis. Digamos que esta es la sintaxis del Markdown, pero dentro de una página web, ¿no? Que es en este caso el GitHub. Ese es uno de los sabores que tiene el Markdown. Es, sí, visiblemente fácil de entender e interpretar, ¿no? Que colocas iconos, que colocas la letra negrita de uno de los elementos, en fin. Y arreglas el contenido como si fuera una página HTML. ¿Okay? Pero en este caso, utilizado y, digamos, interpretado por el gestor de GitHub, ¿no? Que es una página donde se tienen proyectos o repositorios, ¿no? Eso, espero que cada uno tenga su propio repositorio de GitHub porque las empresas lo visualizan bastante, ¿no? Las personas que tienen más entradas de GitHub casualmente son las que son más destacadas para estar en algunas posiciones. Bien, está el Markdown Extra, que simplemente es un conjunto de módulos o paquetes que se les ha agregado para hacerlo, digamos, más interactivo y bonito. El Multi Markdown, que es una versión, digamos, extendida para diversos tipos de documentos. Ojo, no documentos ya textuales, sino documentos de data pesada, como para tener elementos de dashboard. Ok, vamos a ver un dashboard muy bonito que se ha hecho por uno de mis colegas. Y todo eso es parte del ecosistema del R Markdown, que al final de cuentas tiene un motor común y ya se extiende en estos 4 sabores, ¿no? Entre comillas. Eh, bien, un poco la sintaxis es como lo que hemos visto en el GitHub. Ok, este es el encabezado con el ampersand o el número a la parte izquierda y ahí están el degradado de los subtítulos. Ok, no hay mucha magia en eso. Tienes listas ordenadas que están de esta forma, igualito que el GitHub. Ok. Y si tú quieres negrita, el asterisco, si tú quieres una negrita cursiva, si tú quieres solamente un tachado, en fin. De la misma forma que el GitHub. Por eso es una extensión. Y es común, bastante usado dentro de los proyectos. Tenemos unos elementos de sintaxis, formato y paquetería, que eso sí, cuesta un poquito instalarlo en tiempo. Generalmente hay un elemento de descarga, pero tiene mucha potencialidad. ¿Ok? No es que, sin embargo, es difícil, es tedioso, no. Es una herramienta que al final de cuentas necesitas conectarte a internet y baja los paquetes de forma automática, por lo menos para las personas que ya lo han trabajado anteriormente. ¿Ok? Bien, tenemos el procesador de texto, que es más o menos también relativamente sencillo, de acuerdo a las marcas que hemos hecho. Creamos documentos, presentaciones, dashboard, informes, su potencialidad. Especialmente la forma de transferir un documento a otro es también importante. Entre ellos, como HTML, PDF, Word, y se le agregan algunos elementos externos, ¿no? El proceso de creación es medianamente sencillo. Utilizando el RStudio se puede lograr abrir los documentos de R Markdown y de allí procesarlos, ¿no? En su motor, que es un RDM, muy parecido a lo que tenemos en el GitHub. Se utiliza un tejedor. El tejedor es una lógica ya propia de los creadores de la paquetería de R,
que entre comillas enlaza pues todas las etiquetas y las va presentando en una versión, digamos, visible, posible de interpretar dentro de lo que es el elemento final, ¿no? De muestra. Bien, y de allí, ¿qué tenemos? Pues de ahí tenemos un intérprete que se llama el PanDoc. Y aquí también vamos a hablar de un lenguaje de marcas que no es tan familiar, por lo menos a los que no son de ingeniería, que es el LaTeX. No sé si lo habrán escuchado. El LaTeX también es otro lenguaje de marcas, pero en este caso para hacer documentación muy específica. Es más, el LaTeX fue como la herramienta base para la publicación científica, libros, por ejemplo, los de Sprint, los de Springer o los de Octopus, que son papers científicos. Y es una herramienta muy usada, inclusive impulsada de forma obligatoria para este tipo de publicaciones, ¿no? Por su fácil uso, no solamente por eso, sino que por lo menos hace algunos años no había forma de, por ejemplo, hacer un control de versiones eh, necesariamente sencillo, ¿no? A lo que son los documentos. Y bueno, acá tenemos el extracto que sería de esto. Bien, vamos a ver algunos temas, como configurar el sistema. Este tema de menú flotante lo vamos a pasar por alto. Tengo otro tipo de, digamos, de consecuencias, pero antes de eso, de pasar esta sección, voy a parar un poco la presentación y vamos a ir a una página web para que, digamos, vean una herramienta que se hizo justamente en el periodo de pandemia por uno de los colaboradores en Perú de esta herramienta, utilizando esta herramienta que casualmente apoyó a todo lo que es la gestión de la pandemia, ¿no? En este caso vamos a mostrarlo en un ratito. Está por acá, está por acá. Ya. Bien, vamos a compartirlo. Creo que se visualice. En Perú se utilizó datos abiertos, que es una información pública por el Ministerio de Salud. Y muchas personas lograban ahí informarse, por ejemplo, del número de personas que fallecían, estaban contagiadas, estaban en hospitalización, los casos positivos o negativos de las pruebas moleculares, antígenos o pruebas rápidas en un momento, la cantidad de personas vacunadas, las camas UCI, y toda esta información se pudo gestionar en tableros de forma independiente. Uno de ellos fue desarrollado por Jesús Castañeto, que es uno de los amigos que tengo, que casualmente extrae eso de elementos de CSV o elementos de texto, utiliza un proceso de agrupamiento para sumar columnas, filas, y para la presentación de estos datos se utiliza el R Markdown, ¿no? O sea, este es un dashboard que podría quitarle el sueño con tranquilidad a BI, a Tableau, pero está hecho íntegramente en R, ¿ok? Y se actualiza de forma automática, ¿no? Esta es la fuente de datos, ¿no? Digamos, del scripting que se utiliza. Acá está su autor. Lo voy a pasar a compartir. Y, bueno, utiliza todo lo que nosotros podríamos determinar, ¿no? En crear ese elemento de dashboard, ¿no? Se lo voy a compartir en el chat para un poco mostrar la potencialidad de la herramienta. Y que casualmente, ¿no?
Acá la forma de cómo se ha mostrado la información está justamente en ese archivo .rmd, ¿no? Que es la versión de GitHub del RMac. Y bueno, acá hay otra herramienta también que tiene algunos de esos elementos, ¿verdad? Y sería bueno que lo chequen y de repente en un momento dentro de la presentación podemos explorarla con mejor, digamos, detenimiento. Bien, pasamos nuevamente a la presentación. Ya. Bien. Como vamos a pasar a lo que es mostrar nuestras herramientas de Markdown, vamos a comenzar utilizando el RStudio, que es la aplicación base y de uso de nuestra práctica. Ok, voy a pasar a compartir la pantalla. Está haciendo unos ejercicios. Bien, en este caso voy a tomar algunos ejemplos. Para eso, antes que nada, voy a mostrar un poco qué necesitamos, ¿no? Necesitamos, lo voy a mostrar, porque el RStudio simplemente le voy a dar Enter y que es la página web de donde nosotros vamos a descargar el RStudio. ¿Okay? Hay que bajarse solamente la versión free, no hay ningún problema. ¿Ok? Luego de eso, sumamente útil y necesario para nuestro trabajo, vamos a instalarlo y vamos a instalar también este paquete que se llama el Panguista. Lo voy a mostrar. Ya lo pasé por el chat. Es el Pango. Vamos a hacer una lista. Está. Se ve un poco mejor. Un poco más grande. No mal utilicemos nuestra capacidad de visión. Bien. Y el Pango es ese intérprete que está en el intermedio. Y ojo, el Pandoc es una herramienta también nacida del ecosistema de software libre, open source, pero en la cual se tiene mucho, es una herramienta muy usada que inclusive lo utiliza Microsoft para hacer los intérpretes de Word, análisis de los dashboards del BI, internamente tiene el Pandoc. O sea que es una herramienta sumamente potente que interpreta en este caso texto e imágenes. ¿Okay? Otra de las herramientas que para el entorno Windows, por lo menos el que yo uso, es el Mintext, que casualmente es una herramienta que se usa para descargar látex, pero sin embargo se usa internamente. ¿Okay? Este es el Mintext. Ups, cuando ya le dimos Enter. Que descargan unas paqueterías para, por ejemplo, utilizar un poco mejor estos formatos de marcas y se complementan, ¿no? con el R y después con el R marcado. Bueno, ¿qué más tenemos de ahí? Vamos a trabajar un poco la instalación de los paquetes base, en este caso que son muy usados dentro de nuestro ejercicio de Pango, digo de Markdown. El primero es ese por acá, es el tdverse,
El Thingiverse es una herramienta para gestionar visualizaciones de datos o elementos de extracción de data. En este caso, me parece que yo ya lo tengo instalado y simplemente va a aparecer una indicación que está OK al final del proceso de instalación. Y listo, ¿no? Acá dice paquete está actualizado, ¿no? Otro de ellos que se necesitan es obviamente el R Markdown. Pero antes de ese vamos a utilizar el de la integración con el LaTeX, que es el TinyText, que es como un enlace a los paquetes de text. Y le damos también Enter. Acá también me va a salir de esa misma forma, que ya está totalmente instalada, de repositorio del cerrado, ¿no? Bien. Y por acá vamos a instalar ahora el RMarkdown, ¿no? Todos esos elementos o códigos de instalación de paquetes los estoy pasando por el canal de chat y se puede visualizar de la misma forma el RMarkdown. Dice, uno más paquetes se van a actualizar o ya están cargados, es recomendable. Y el RStudio va a resetearse después de esa instalación. No, vamos a solamente hacer la práctica, le ponemos OK y va a reinstalarse, ¿no? En este caso, está haciendo una validación interna y nos va a indicar que posiblemente ya está en un proceso por debajo de la instalación y va a visualizarse, ¿no? Entonces el MR Markdown también nos sale otra vez que está totalmente actualizado. Y con eso ya podemos empezar a proceder a utilizar nuestros ejercicios de ejemplo, ¿no? Tener en cuenta que teniendo pues una capacidad muy extensa del R Markdown, vamos a ver primero algunos documentos básicos y después vamos a pasar en esta lista, ¿no? Incluir archivos R dentro del Markdown, crear un poco de las presentaciones, vamos a ver si utilizamos el Gplot un poco para jugar ahí con la data, insertar imágenes, un poquito las tablas, customizar algunos estilos, muy parecido a la página web, y por ahí unos widgets si es que se puede, ¿no? En la publicación de contenidos. Estos archivitos también lo vamos a compartir. Vamos a empezar por eso. A ver, abrimos un proyecto, en este caso de los que tenemos trabajado. Va a cargar, está cargando el proyecto de R. Simplemente ese proyecto que tenemos acá es para identificar, por ejemplo, un elemento gráfico. Y la forma como lo vamos a ejecutar es por medio de nuestro tejedor, que va a interpretar justamente el Markdown. En este caso, pueden ver que la sintaxis es muy sencilla, ¿no? El título de documento, la forma como se presenta y listo. Y en este caso vamos a probar para hacerlo en PDF. Tenía una circunstancia ahí media penosa, creo que va a suceder. No se autogenera. En la parte derecha se va autogenerando el archivo. En este caso ahí tengo un problema con mi látex, creo que no se va a poder presentar. Pero lo podemos generar en Word, ¿no? Lo presentamos en Word. Bueno, yo lo tengo autogenerado. Estoy trabajándolo y ya se abre. Vamos a parar
Y voy a mostrar la pantalla completa, ¿no? Bien, y ese es el documento Word generado, ¿no? En este caso está en Markdown y su flujo de expresión. Tener en cuenta que la sintaxis o texto es relativamente sencilla, ¿no? Vamos a generar un nuevo texto, una nueva entrada de texto en la parte inferior. Por ejemplo, está acá utilizándose ImageSkin Button. Eso está en una carpetita dentro de mi archivo. Lo voy a mostrar. En este caso, en número 2. Está acá en imágenes. Y solamente por ver o visualizar, vamos a capturar esta imagen con el grabador de Windows. Y lo voy a capturar. Y lo voy a colocar. En este caso me sale a mí como Tolkien, que es lo que de repente ustedes no visualizan. Pero lo voy a guardar en esa carpeta de donde está imágenes, como una captura, ¿no? Y lo voy a guardar en un portable, un PNG. Lo voy a poner así, captura. Lo podemos guardar. Está listo. Y en este caso lo vamos a poner a continuación, ¿no? Copiamos. Es como esto, es como si fuera acá un archivo de texto, ¿no? Y este archivo de texto, al final de cuentas, tiene una similitud a lo que es el Notepad o el Sublime Text, ¿no? En este caso, como lo hemos guardado, dice captura, ¿no? ¿Dónde está la carpeta? La carpeta dice captura y es un PNG. Captura. Y obviamente le damos guardar. Pero en este caso, también vamos a cerrar el archivo Word que tenemos por acá. Listo. Y otra vez generamos el archivo Word. Lo está generando. Ejecución repetida. 53. A ver, un ratito. Sí. Vamos a ejecutarlo. Bueno, no sé si esto lo conocerán, pero si ustedes han trabajado con Colab, Colab es una herramienta de Google donde puedes ejecutar los pasos de scripts uno a uno. Entonces, tú puedes tener este tipo de datos. Disculpen, acá estamos utilizando un error. Dice que aquí en Ubuntu está usado. Vamos a ponerlo como 1. Simplemente para el ejemplo. Listo, ya lo generó. Ya generamos un nuevo archivo. Y se supone que tiene que estar abajo la imagen, ¿no? Acá está la captura. Ahora lo podemos mandar arriba, ¿no? Cortamos esto. Y lo ponemos en la parte inicial. Acuérdense que por acá está el título. Simplemente lo hemos cambiado. Posición. Guardamos. Vamos a cerrar el Word. Y otra vez lo generamos, ¿no? En este caso Word. Que va a tener que cambiar de hora. Listo. Y ahora está en la parte inicial, ¿no? Bien, el texto, bueno, ya uno lo puede ir modificando, no hay ningún problema, ¿no? Es, digamos, bastante fácil. Ahora, si quisiéramos ponerlo en una página web, de repente quisiéramos incluirlo en un WordPress, ¿no? O de repente nuestro blog personal estático, o de texto, o de repente inclusive en
Ahora se utiliza bastante colocar texto dentro de Facebook, LinkedIn, en fin. Podemos pasarlo a un HTML y se va, por ejemplo, por acá generar nuestro HTML. Está abriendo un visualizador, ¿no? Digamos, embebido de página web. Y ahí están los datos. De manera muy agradable, ¿no? Como para tener una especie de estructura, de uso de elementos, ¿no? No hay ninguna otra particularidad. Solamente se está colocando el texto, ¿no? Se coloca el título, el tipo de documento que puede presentarse, eh, el texto que simplemente es contenido. Si tú quieres colocarlo dentro de una casilla determinadas palabras, en este caso, por ejemplo, ZWD, el ZWD se forma de esta forma. Es como si fuera un elemento especial. Y en el Word lo vamos a ver cómo se presenta. De esta forma, ¿no? Una especie de letra especial de código, ¿no? De consola. En cambio, el otro tiene un cambio. Ahora, eso tiene una particularidad. Para los que han trabajado con LaTeX o para los que han trabajado con Word, si podemos ver, tenemos una especie de elementos, ¿no? De estilos predefinidos. De la misma forma, Markdown tiene sus elementos estándares predefinidos. No significa que no los podamos modificar, se puede modificar, pero se tendría que hacer una especie de biblioteca de diversos archivos en los cuales tú primero defines los estilos e vas colocando algunos elementos más. Bien, vamos continuando y vamos a trabajar ahora otro nuevo ejemplo del proyecto. En este caso, simplemente es para visualizar nuestros datos, los diversos formatos de texto, ¿no? O los elementos embebidos que hay. Vamos acá, abrir un proyecto. Y eso lo vemos por clases. Vamos abriendo. Y como verán, acá tenemos dos archivos. Ya en ese momento se está partiendo un poco el proyecto. Vamos a abrir el primero. Está el mismo título. En este caso, sin embargo, se está utilizando una especie de fragmentación. Ah, y eso es lo bueno del LR, que acá nos dice, falta una librería que instalar, entonces la instalamos, como para que pueda trabajarse correctamente la herramienta. Por ahí ya se visualiza una descarga, que al contrario de Python, Python no te dice nada de eso, ¿no? Python simplemente ejecutas y te dice falta tal cosa y no nos ayuda, ¿no? En cambio, con R medianamente sí es factible, ¿no? A ver, ya está instalada. Acá está la carga de las librerías, como si fuera un archivo de R normal. Y acá está el documento, ¿no? Desde que empieza a tener determinados elementos, ¿no? Acá está jalando un elemento gráfico como si fuera una página de HTML, en este caso está en la web, lo va a colocar con una etiqueta visualizada, tiene elementos de links que se van a ir agregando y empieza a visualizarse la data, ¿no? En este caso, operaciones. Vamos a ver el resultado. Y para este caso, como se ha utilizado una presentación, lo podemos poner en HTML como si fueran slides. En este caso el PDF no va a servir, vamos a ver si podemos construirlo.
Está cargando las librerías. Otra vez el tema de PDF no funciona. Vamos a ver ahora con el PPT. Y en este caso está como partiendo el archivo en diversos slides, ¿no? Un momentito. Ok. Creo que hay un elemento que no recoge. Vamos a ponerlo como slides dentro de una presentación web. Ya lo está creando y ya creó el HTML y lo va a abrir en este presentador de RStudio. Con la visión de tenerlo así, ¿no? En este caso sí no se ve tan agradable. Vamos a abrirlo por un navegador. En este caso, a ver, el navegador que estábamos trabajando. Ya. Vamos a pasar de la carpeta, creo que es la carpeta 6. Hacer la presentación, si no me equivoco. Sí. Bien. Por acá está. Disculpen. Es esta. Y bueno, tiene, digamos, algunos elementos gráficos, digamos, visibles. Todavía no hay una suerte de situación, ¿no?, de interacción. Pero eso lo podemos arreglar. En el visualizador que tenemos acá, son varios elementos. Acá está el HLTest, el cartoon, que es la imagen que está colocado por debajo, que se extrae desde la misma internet. El media que se coloca, que tiene algunos elementos digamos, de interacción visual. Y al final de cuentas, me dan un momentito, creo que se quiere apagar la computadora. Un minuto, por favor. ¿Cómo van, chicos? Hasta aquí es importante saber cuántos de los participantes conocen la herramienta R. Pueden escribir en el chat, por favor, si tienen experiencia usando la herramienta R. Mientras damos tiempo que se integre el ingeniero Carlos. Bien, regresando, sí, vayan colocando de repente cuántos de ustedes ya han usado este tipo de herramientas. Ok, En para realidad, saber si siguen al profesor. Gracias, ingeniero. ok. En realidad es algo súper interesante que se puede tratar de trabajar de forma distinta las cosas, ¿no? Hay una aproximación bastante grande en lo que son los elementos más que todo de uso estadístico, no tanto de visualización. Generalmente es una herramienta que nosotros a veces hasta se desprecia solamente porque se puede trabajar elementos más que todo de análisis de data, extracción, elementos de data science, pero no de visualización concretamente. Entonces, es bueno, de repente, dentro del mismo ecosistema de R, adaptar un poco más los scripts y tener una presentación básica, ¿no? Siempre utilizando la misma herramienta. Bien, vamos a seguir con el R, en este caso. Trabajándolo ya para lo que nosotros creemos, digamos, es una forma de formatear el texto en algunas secciones o tabulándolo. Para eso vamos a abrir otro elemento del proyecto.
Un momentito de demorar. Vamos a abrirlo como proyecto. Bien. Bien. Dame un ratito. Ya. En este caso, vamos a ver un poco la tabulación de los proyectos y cómo se ven, cómo se visualizan técnicamente, utilizando uno solo. Lo vamos a transformar a HTML. Nuevamente. Y lo vemos como normalmente lo hemos visto en la primera presentación. Pero en este caso vamos a agregarle algunas cosas, digamos, estructuralmente sencillas para, digamos, tener una similitud a lo que nosotros jugamos en la web o en la presentación de nuestro texto. Un poco se me está cortando internet, voy a dejar el video. Y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es meterle unas líneas de código para, dentro del mismo texto, como para intentar que esto sea visible de otra forma. ¿Ok? Y al final de cuentas va a ser algo muy interesante. Vamos a la estructura inicial. Digamos, este es el subtítulo que tenemos. Para eso vamos a agregar un elemento de tabulación para, digamos, tener unas tapitas adicionales, pero que se vean visibles de forma armónica. Vamos a ponerlo eso en HTML. Y se ve de ahora de forma distinta. Digamos más elegante, ¿no? En este caso son pestañitas que se pueden trabajar dentro de un espacio de maquetación, ¿no? De un reporte, ¿no? Para ocultar una que otra funcionalidad. Y simplemente se ha colocado un elemento de código bastante básico, ¿no? Pero, ¿qué tal si exploramos un poco más y queremos de repente tener un tejido más bonito, ¿no? Entonces, damos un espacio y eso es lo bueno, que acá es como un parámetro que se está agregando dentro de esa tabulación y hacemos que se visualice simplemente de forma de una especie de menú de un combo, ¿no? Un combo de menú. Drop down. O sea, va a ser un menú, pero ese menú va a tener una visualización de combo. Y eso nos va a aligerar, digamos, la usabilidad, ¿no? En la carga de texto. Otra vez grabamos y ejecutamos para ver el resultado. Y ahí está. Cambiamos. Y es como si hubiéramos utilizado los eventos, ¿no? Del HTML con JavaScript o el de HTML que nosotros, digamos que lo podemos trabajar utilizando pues alguna herramienta de visualización, ¿no? Pero en realidad solamente es un elemento de comando, ¿no? Como hemos visto acá, dataset dropdown. Y punto, se acabó. No hay más magia. ¿Qué tal si ahora vamos a trabajar un poco lo que hemos visto, ¿no? De setear un poco el formato del texto, pero ya haciéndolo más elegante, ¿no? Desde lo que tenemos igualmente básico hacia unos efectos de visualización más bonitos. Bien, para eso vamos a abrir otro de nuestros ejercicios. A ver acá. Documento, tareas. Abrimos. Al final va a ser lo mismo. Ok.
Estamos comenzando por lo mismo nuevamente. Pero en este caso yo quiero trabajar un poco estas cositas que nos van a hacer visualizar los elementos de texto de mejor forma, ¿no? Entonces, como la herramienta lo indica, vamos a utilizar sus marcas, que son sencillas, y vamos a ver esos efectos. Vamos a colocarles a varias palabras para que se pueda visualizar el elemento que estamos trabajando, que son sus marcas. Y también, por otro lado, vamos a poner el efecto, ¿no? De forma distinta. Se trabaja tanto los asteriscos, el apóstrofe, en este caso de por acá vamos a trabajar el apóstrofe hacia la izquierda, de un momento, la letra clave. Ya. Creo que no lo condiciono correctamente. No. Apóstrofe. Ya. Vamos a ver estos dos por el momento para ver cuál es el resultado. Acá está collection, ¿ok? Con negrita, ¿ok? Acá está interactiva también con negrita, y con un solo asterisco el understand está, digamos, hacia cursiva, ¿no? En este mismo espacio también, como jugando, vamos a hacer bullets, ¿ok? Los bullets son, al final de cuentas, lo que nosotros ponemos como listas. Y es bastante sencillo, ¿no? Vamos a poner una lista básica, ¿no? De países, por ejemplo. Lo guardamos y lo presentamos. Una lista bastante básica. Y su parte interesante es que también tenemos lo que nosotros llamamos, pues, anidación, ¿no? Y esa anidación es también casi mágica. Vamos a tener una especie de visualización en este caso. En este caso sería Lima, por ejemplo. Jaquito. Colombia. Cauca. Por acá en Chile. Santiago. Paraíso. Lo guardamos y presentamos. Pero ¿cómo es la presentación en el Word? Vamos a sacarlo igual en el Word. A ver, ojalá no se nos falle. Está generándolo, creo. Ya, lo mismo, ¿no? Es casual, miren. No sé si ustedes podrán verlo. Quiero ver mi teléfono, si podemos visualizar lo mismo que estamos viendo. En este caso, lo vamos a chequear. No sé si pueden ver acá en la parte superior, cuando le doy un clic, se ve el cambio del texto, ¿no? First paragraph. Y acá cuando vamos a Perú, también hay otro elemento que se va cambiando. ¿Cómo que se autorreconocen, ¿no? Las marcas? Es justamente esa magia del R Markdown, que lo que está haciendo es mezclar todos los tipos de marcas entre los distintos elementos, ¿no?
de Word, del HTML o del PDF, porque también para hacer esos documentos existen pues estos elementos de marcación. Bien, ahora vamos a trabajar algo que es medianamente, digamos, gracioso, que es el uso de, otra especie de concatenación de archivos, ¿ok? Vamos a abrirlo en un nuevo proyecto que tenemos ahí. Se supone que cuando creamos un archivo y queremos de repente visualizar el texto y ejecutarlo, lo podemos trabajar en diferentes elementos. Es como poner un archivo como un link o como un objeto en Word. En este caso, lo vamos a hacer de esa forma, pero creando un nuevo archivo R, en este caso. Vamos a buscarlo, nuestra extensión de R. Por ejemplo, esta sección que es puro comandos de R, como nosotros lo visualizamos así, lo vamos a copiar y lo vamos a crear en otro archivo, ¿ok? En este caso un RScript, le vamos a poner por acá, new file, un RScript, ¿ok? Y acá le vamos a cambiar de nombre, vamos a guardar como por acá y le vamos a poner data, ¿no? Sí, no. Y ahí lo creamos en esta parte inferior derecha, ya lo visualizamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer ahí es copiar el texto del script de R que se tiene insertado dentro del documento y lo vamos a pasar al archivo. En este caso, toda esta sección. Vamos a utilizar los elementos de cursor. Cortamos, lo pegamos acá en data R. Listo. Voy acá a guardarlo. Por el otro lado, donde lo he cortado, lo que voy a hacer es colocar una inyección de comandos para poder, digamos, extraerlo, ¿no? En este caso, la fuente. ¿Y cómo lo extraemos? Bueno, lo extraemos de esta forma. Coloquemos source. ¿Sí? Entonces, bien, source. ¿Okay? Eso es lo bueno, el autocompletado del tab. Source. Y acá ponemos data, ¿no? Data.r. Como está localizado el archivo en la misma raíz de ese archivo RDM, lo guardamos. ¿Listo? Y vamos a ver, entre comillas, la magia de colocarlo ahí. Simplemente hacemos referencia al archivo de texto. ¿Ok? Vamos. Ya lo guardamos y exprimimos. Pasó un error. Ya. No es posible acceder a estos elementos. Me parece que no están disponibles. Ya, vamos a eliminarlos. Que eran para unas URLs. Ya. Unos datasets. Ya, bueno, no hay datasets. Pues. Volvemos. Ahora está extrayendo los datos. Ya, ¿cómo lo pone los datasets? Ya, no importa. Bueno, quedará de esa forma. Anonymous Receipt no encontrado. A ver, un momentito. Sí, claro, es una data temporal que no se usa. A ver, un ratito.
repente podemos corregirlo. Ya. Voy a abrirlo en dataset. Dentro de un work, dentro de un elemento de gráfico. Creo que me han quitado el permiso. Bueno, vamos simplemente a... ¿Qué está haciendo acá? Extraer el CSV. ¿Tiene todos los permisos, ingeniero? ¿Cuál es el inconveniente para apoyarlo? No, está bien. Es Ok, un problema de acceso de data, pero no hay ok. problema. Vamos a obviarlo. Bueno, la idea era que cuando se cargaba esta data, hacía una especie eh, de estructura de listas para que pueda visualizarse la data que se contenía acá. Bueno, en este caso creo que le han volado la disponibilidad del archivo. Creo que no lo podemos mostrar, pero bueno, creo que no lo he podido bajar a tiempo, pero normal. La idea era que cuando se usaba este ejemplo, nosotros teníamos un código R insertado acá, pero podíamos extraerlo desde otro lugar, ¿no? Y podemos ahí, digamos, ver los datos que se están extrayendo internamente de acá, ¿no? Es como la forma como se haría un reporte, ¿no? Se extrae la data, se la trabaja, se la visualiza y se la expone en esta sección, ¿no? Bueno, como para pasar eso, vamos a trabajar un poco las presentaciones. En este caso, las presentaciones son una especie de eh, simplemente alineamiento de textos. Eh, para eso vamos a seguir con otro proyecto. No sé, que no funcionó. En este caso es manejo de presentaciones. Bien. Y son, digamos, los features esenciales, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá vemos ya las etiquetas que tienen los headers, que se encuentra dentro de archivos. Y este archivo header es un elemento de LaTeX. Vamos a ver primero corriéndolo. Okay. Y vamos a correrlo en ISOSTEM para ver el resultado final. Y de la misma forma, se tiene la presentación de 6 elementos digamos, de estilos, ¿no? Que se tiene dentro o de hojas de PPT, ¿no? Digamos, ese es el elemento del código. Vamos a abrir ese archivo LaTeX dentro de acá. ¿Qué es lo que tiene acá? Acá coloca, por ejemplo, la navegación y los números de páginas. Vamos a abrirlo, ese archivo que se ha generado de HTML dentro de la página web. Es el ejercicio 5.4. Está. La página web está por acá. Ok. Y se ve de una forma mejor. Me parece que no coge acá los controles. A ver un momentito. Voy a abrirlo en otro navegador.
Ya. Bien. Sí. Bueno, voy a volver a intentar. Ya. Vamos a volver al proyecto y voy a compilarlo para Slido. Ya. Ahora sí, vamos a abrirlo en el navegador. Este es el elemento para abrirlo, pero en iOS. Ya. Ya, en este caso es una presentación y acá lo que va a pasar es que el cursor, bueno, el mouse que tiene el clic derecho y clic izquierdo nos va a servir para orientarnos. El clic izquierdo va avanzando. El clic derecho, bueno, simplemente le vamos atrás. De esa forma vamos linkeando la presentación que se tiene y se va indicando, ¿no? También se están colocando elementos de corte, ¿no? De secciones y estilos para poder colocar nuestros datos, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la estructura internamente? Se tiene un estilo de presentación, ¿ok? Que es el elemento que estamos viendo. Se tiene incluido, digamos, un ordenamiento de ese texto que está en elementos superiores e inferiores. Por defecto se va a generar un iOS Slice, o sea, está más orientado a un formato de Safari, por eso que lo estamos imprimiendo de esta forma, como es Slidy, para que se pueda visualizar dentro de los navegadores de Chrome. Voy a tratar de imprimirlo como si fuera un PowerPoint, creo que no es tan factible. Falta ese plugin que no se ha descargado. Y bueno, ¿qué significa el option? Que es, vamos a partir ese documento en varias secciones. Ok. La primera sección está señalada como si fuera un subtítulo, como lo vimos anteriormente, donde acá estamos jalando un repositorio, un link. Podemos poner ahí cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, crear otro link, en este caso para Google. Y de la misma forma, si ustedes tienen su GitHub, esta es la misma forma con la que se colocan enlaces ahí. ¿Okay? Bien. Y también se utilizan las marcas, ¿no? Los elementos de listado. Se hace un pequeño elemento de suscripción de un texto sencillo, ¿no? En el LaTeX, en este caso, dentro, cuando se llama LaTeX, por ejemplo, sale algo bien gracioso, que es la forma como se ha establecido ese texto de LaTeX, utilizando ese tipo de // ¿ok? Y bueno, también hay unas estructuras de salida, ¿no? Estas estructuras de salida están ordenadas de acuerdo a la forma de la codificación. Podemos setearlas de la misma forma, ¿ok? No hay ningún problema. En este caso, cuando estamos acá, en esa presentación de esta forma, digamos que se visualiza justamente para indicar qué secciones son, digamos, escrituras similares a codificaciones o especiales, ¿no? Se visualiza muy claramente ahí. Y podemos hacer otra extensión, ¿no? Por ejemplo, copiamos esta sección. Dice que es una evaluación de código R. Podemos acá colocar cualquier cosa. Por ejemplo, esto de por acá.
en esa sección para ver el cambio. Y ahí finaliza, ¿no? Bueno, vamos a crearle una nueva página. Vamos a poner acá, ok. Y ya por defecto indica que también va a estar centrado o va a estar a la izquierda o a la derecha, dependiendo cómo nosotros definamos ese elemento de estilo. Lo volvemos a generar. Ahí está. Está el Google para hacerle clic y enlazar. Y vamos a esta parte de presentación. Y hemos agregado una nueva codificación. Y en este caso están 7 hojas de presentación, ¿no? Que es la última que hemos colocado. Bien. Y bueno, ahí ya podemos ir agregando más hojas de estilo. Con tranquilidad esa presentación que hemos hecho, o que han visto anteriormente, se puede hacer aquí. Esto salva vidas, muchachos. Salva vidas porque a veces el Word no funciona, o a veces hay problemas de datos, o hay una situación que se tiene que presentar el documento al docente, entonces nos puede ayudar en mucho, nos puede ayudar en mucho utilizar este tipo de herramienta de R para hacer presentaciones en HTML. Creo que ayuda bastante. Vamos a jugar un poco con los ploteos, ¿ok? Los ploteos se llama así a la impresión de, digamos, imágenes gráficas en nuestro R. Y para eso vamos a jugar un poco. A ver, vamos a ver. Acá. Espero que sea factible. Ya, vamos. Yes. Sí. Bien. Bien, vamos a abrirlo. Solamente en HTML, tenemos ahí una fallita. Y en este caso, solamente es una forma básica de cómo se presenta cierta data. Vamos a la parte inferior. Acá vamos a utilizar Gplots. Estamos utilizando la librería TD Transverse, que ya está instalada. Y en este caso, se utilizan elementos random, ¿ok? Para mostrar simplemente una gráfica dentro de esto. Vamos a ver el resultado para pasar a explicar detalladamente el código. Listo. Bueno, dice que estamos acá incluyendo charts. Por acá tenemos un código muy bonito de una gráfica de barras. Y acá otras gráficas de barras, pero en otra distribución. Cada una está relacionada a un random que se ha generado dentro de esta codificación, ¿ok? Empezamos por leer el código de nuestro chat. Ah, es más, si podemos colocar, podemos hacer la gracia de en ese elemento de presentación, esta parte de Gplots, colocarla como se ha visto, una especie de slide, ¿no? Si queremos presentar solamente esta sección y listo, ¿no? Bien. Bueno, vamos acá. Estamos incluyendo charts o ploteos dentro de nuestra herramienta de Markdown. Después de eso, lo que estamos haciendo es indicar que vamos a agregar alguna de esas secciones y también queremos ver si hay mensajes de errores o no.
En esta sección no se coloca nada, y acá, a partir de acá se utiliza la librería TIDI, ¿no? Y empezamos a cargar el plot, ¿no? En este caso es un gráfico en R, ¿no? Que va a estar ploteado dentro de una casilla, un box plot, que es un parámetro del TD. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Dice, con respecto a los elementos de colores, vamos a poner un rango de eso y vamos a coger unos elementos aleatorios de tamaño y eso lo vamos a colocar de acuerdo a los nombres que nosotros estamos indicando en una interfaz horizontal, ¿no? De presentación de datos. Y bueno, se imprime. En la segunda sección, de la misma forma, se está creando otro chart, pero no estoy utilizando Gplot. Y acá se habla un poco de las especies, y se la está colocando en distintas agrupaciones, ¿ok? Hay algunas especies que van a colocarse una tras otra, y acá, por acá se define la forma, cómo se están visualizando de esos tres elementos, ¿no? Acá. Y bueno, la variación es sencilla. Podemos restringir a solamente a dos grupos, y lo presentamos. Una variación sencilla, creo que no está acorde. Listo. Y bueno, la presentación de colores, ubicado por un elemento aleatorio que se va generando. Y en este caso, bueno, acá fallamos por un tema de visualización, que habría que salir dos, pero bueno, está Human, Droid y otras especies. Creo que no está seteado correctamente. Creo que lo estás trayendo mal, pero un momentito. Se salió. Vamos a volverlo a generar. Ya. Sí, creo que, bueno, es un tema de seteo. Vamos a cambiarle algunos elementos gráficos simplemente. Grupos acá. Conteo. Haríamos. Formamos. Ok. Ya para darles estas definiciones de tamaño de altura o rangos de estos elementos, ya es un tema más de ploteo o la generación de los gráficos. En este caso, al utilizar los aleatorios, bueno, van a salir de repente cosas distintas en cada uno de ellos. Pero, digamos, se adapta a lo que es la presentación de un reporte, ¿no? Donde tienes tanto data y también texto e inclusive los gráficos, ¿no? Estos gráficos son autogenerados, ¿no? En una especie de HTML o de lo que uno puede guardarlos, ¿no? Con tranquilidad. Vamos a abrirlo dentro de un Word, digo, dentro de una página web. Bien. Está de la misma forma. Y es un archivo, ¿no? Que se puede descargar como un archivo PNG. La gracia es que al final de cuentas tú ya estás interactuando con la herramienta y estás
utilizándolo tanto con la creación de archivos gráficos como de interacción con texto, ¿no? En este caso, lógicamente ya esto no es propio de Markdown, sino este es propio de la generación de plots, pero está adaptada a eso, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Podemos acá tal vez jugar un poco más, incluir, por ejemplo, un elemento de un setup para que se pueda visualizar mejor. Creo que falta una sección más. Pero bueno, ya es cuestión de ir jugando con los elementos, ¿no? Claro. Bien, ahora pasando esto, podemos dejar también la inserción de imágenes propiamente. No necesariamente, digamos que sea la generación, la autogeneración de los gráficos internos, sino puedes jalarlo externamente, ¿no? Y para este caso vamos a utilizar otro proyecto donde podamos gestionarlos y ver esa interacción, ¿no? Bien, la generación de imágenes. Ok. Abrimos el proyecto. Perfecto. Corre Markdown. Ya. Error de mi form. No leer mi proyecto. Creo que lo corté mal. Vamos a abrir otro. Caray. Por ejemplo, en los clásicos doodle de Google, lo vamos a jalar interactuando dentro de nuestra herramienta de Markdown. Simplemente vamos a jalar algunos elementos de los doodles que se tienen acá. Vamos a abrir esta página web. Por acá. Para visualizarla. De qué elementos tiene ahí. Y bueno, tiene algunos, ¿no? Vamos a ver cuál de ellos nos agarramos de forma interactiva. Para eso lo extendemos en un HTML, ¿no? Ok. Bueno, acá lo que escogemos es un elemento por defecto, donde se está leyendo los juegos, ¿no? Y simplemente se lo muestra como un elemento en este caso, de texto. Bien, podemos ir generando otras cosas. Okay, vamos a abrir otro proyecto. Acá un poco con los juegos con los iconos, también con los doodles. Lo extendemos. Acá tengo que revisar el látex, un momentito. Vamos a ponerlo como HTML.
Ya. De la misma forma, acá hay un tema que es la autogeneración del SRC, que es la inclusión del archivo de imagen. No lo genera también, por lo que se está guardando solamente una línea de salida. Voy a checar qué es lo que está pasando. Ya es un conflicto del TD. Ahí después es una forma de cómo trabajar eso también, digamos, de una forma más aislada, que se llama el Docker, que es un elemento de compartición que nos va a permitir, digamos, evitar este tipo de conflictos. Acá, como he estado trabajando en distintos tipos de versiones, por ahí no, en algunos de ellos no logra insertarlo correctamente. Bueno, creo que esta parte sí está un poco fallada. Vamos a intentar otro ejemplo. No, vamos a tener que chequearlo luego qué pasó por ahí. Ya. Seguimos con el tutorial. Ya vamos a ver. Como HTML. Sigue en conflicto. No, sigue en conflicto. No, no me va a presentar el HTML. Creo que ahí hay un conflicto de librerías que me ha pasado. No, son cosas que suelen pasar en presentaciones en vivo, pero bueno, vamos a avanzar un poco. Hay un tema que es muy interesante, que es también el tema de las tablas, clásicas tablas. Y lo voy a pasar a presentar. ¿Cómo se utilizan las tablas dentro del Markdown? Vamos a chequearlas. Antes de pasar un poco las preguntas, ya que se está culminando. Bien, vamos a abrirlo. Tipos de tablas. Bien. En este caso, simplemente vamos a chequear, entre comillas, cómo es una tabla. En este caso acá la tenemos como DT. Y bueno, lo que vamos a hacer es colocar algunas de ellas, ¿no? Para este caso, la generación de tablas, aunque no crean, es bastante sencilla, pero tiene su magia, ¿no? Vamos a colocarlas. ¿Y cómo se estructura una tabla? Bueno, se estructura de esta forma. Vamos a poner nuestro elemento de tubería o tabulación, que es este. No hay ninguna otra magia ahí. Y vamos a poner un texto interno en ella, ¿no? Ahora vamos a volver a generarlo. Que vaya más o menos de forma estática acá. Celda, no, esta sería, claro, celda 1. Celda 2. Y para la celda 3. Bien. Luego de esto vamos a colocar algo bien gracioso, que es en 2 puntos con un guión para, digamos, hacer la separación entre las celdas. Y el último, que sería este. Ok. Cerramos, colocamos esto.
Le vamos a poner un contenido, digamos, para hacerlo más visible, de unas 4 filas. Y en este caso, como son 3 celdas verticales, de la misma forma, solamente lo voy a colocar datos aleatorios. Ok. Ya. Y con eso tendríamos nuestras celdas, ¿no? Listo, vamos a imprimirlo. No está tan agradable en realidad, pero después ya se le pueden colocar estilos para que salga más bonito. No necesariamente van a salir agradables de por sí, pero creo que, bueno, se puede mejorar después, ¿no? Hay una forma de cómo visualizarlas más estéticamente, pero como R es una especie de herramienta que nos sirve para mostrar datos de forma estadística y todo eso, generalmente no es tan agradable en los datos iniciales, pero sí, sí, se ven muy bonitos. Bien, y bueno, creo que hasta ahí podemos ir cerrando la presentación un poco. Em, no sé, quisiera dar paso un poco de repente a las preguntas. Los ejercicios los vamos a compartir. Es de un curso de hace muchos años que llevé justamente cuando trabajaba dentro de lo que era el análisis de datos para la empresa Huawei. Y creo que es bastante sencillo y lo bueno que me trae recuerdos un poco del R, ¿no? Algo que no he hablado, el R es una herramienta que puedes cargar los datos de, por ejemplo, 20, 40 o 100 millones de registros y cada registro puede tener 100 columnas, 200 columnas y trabajarlo muy bien. Se generan archivos de por lo menos 20, 40 gigas de data y en tu computadora personal los puedes hacer sin ningún problema para hacer elementos, por ejemplo, de análisis de verificación de data, de validación, digamos, de calidad de data. Es muy bueno, muy, muy bueno. Así que no tiene nada que envidiar a otras herramientas tipo Python, SPSS o Stata. Creo que se puede trabajar con ellos muy bien, el análisis de data. Muchos puntos a favor de eso. Y bueno, de repente podemos tener algunas preguntas. Doy paso a nuestros amigos de la academia. Conforme. Gracias, ingeniero Carlos, por compartirnos su conocimiento esta noche. Se aprendió cosas nuevas hoy. Y bueno, los errores que se ejecutan en código es normal, justamente de eso se trata, de aprender de esos errores. Bien, vamos a empezar a atender las preguntas del chat. A ver, Pedro Mamani comentó si es que se va a emitir un certificado. Sí, efectivamente. El equipo le va a compartir el link en estos momentos para que puedan registrarse. ¿Sí? Van a consignar sus datos, tal cual su DNI, para que se les pueda emitir el certificado de participación. La conferencia se está transmitiendo en vivo a través de nuestros canales de LinkedIn y de Facebook, por lo cual lo pueden volver a visualizar en el momento que ustedes deseen. Ingeniero Carlos ya comentó que los ejercicios se van a compartir. Vamos con Jorge Valenzuela.
le hacen la consulta a ingeniero Carlos. Hay una página para hacer publicaciones donde se pueden también visualizar el código R. Me parece que RStudio, PubStatic, Static, AmazonOuts.com es la forma en la que se explica el uso de RMarkdown. Es con la que se elabora esas publicaciones. Hace la consulta Jorge en Valenzuela. Bueno, no conozco bien la página, de lo que sí puedo indicar que todos los proveedores de cloud tienen sus buenas prácticas de cómo utilizar cualquier lenguaje de programación internamente. Uno de ellos es, pues, R. De esta forma, creo que sí podría ser una buena práctica que tiene, por ejemplo, en este caso, Amazon, ¿no? Creo no llegamos a esta parte de la creación, bueno, los reportes sí, más o menos. Lo que sí me gustaría indicarles a ustedes es que es posible trabajar R en distintas nubes, ¿no? O sea que si uno puede utilizar la nube de Google, de Azure, de AWS, es factible. Pero cada nube de ellas inclusive dan soluciones como por ejemplo eh, dentro de Google, elementos de Big Data, dentro de AWS, elementos de Machine Learning, donde no se necesita este tipo de estructuras de texto, inclusive lo hacen por elementos de cajas, como lo hace, por ejemplo, Azure, para hacer extracción de data, mostrar reportes. Es un poco más automatizado. Tiene algunas capas gratuitas, pero de todas maneras, por debajo tienes que aprender un poco de R porque no todo lo hace la capa gratuita o la herramienta. Y sí es bueno de repente explorarlo como para tener un conocimiento de cómo se maneja, ¿no? Ellos también tienen sus propias librerías privadas que ya dentro de la plataforma uno puede trabajar justamente esas mejores prácticas, ¿no? Que para ellos indican que les ha servido y les ayuda de una mejor manera, ¿no? Así Bien, es. gracias, ingeniero Carlos. Hay otra pregunta. Guillermo Suárez consulta, ¿los ejercicios que se muestra son de algún libro o curso? Claro, es de una taller que se realizó en Huawei. Huawei es la empresa china donde he trabajado. Y bueno, ahí lo que, digamos, la necesidad fue justamente hacer un dashboard muy sencillo como lo presentamos. Bueno, no se hizo en R, se hizo en Python, pero con R se utilizó esto para, por ejemplo, hacer el análisis de calidad de data. La calidad de data es algo importante, por ejemplo, ver si todas las filas eh, de un registro de 20 millones de elementos tienen la coherencia de datos con otro tipo de archivo que tiene datos en resumen, ¿no? Entonces, la comparación de estos, que son archivos gigantes de 4 gigas, de 10 gigas, se utilizó R como parte y el resultado, la salida del resultado se proyectaba en Python, ¿no? Era, digamos, la integración entre distintas tecnologías, pero en R se hacía más rápido que en Python porque en Python había algunos problemas de gestión de librerías, ¿no? Y sí, es parte de ese curso, ¿no? Que en este caso se les ha compartido. Y como he dicho, ¿no? Es una parte pequeña de lo que es el mundo de R. R es bastante grande, ¿no? Y la generación de dashboards, como os he mostrado, obedecen a múltiples librerías, herramientas o extensiones de librerías que nosotros podríamos hacer, ¿no? Bien, ingeniero, gracias. Javier Figueroa consulta, ¿hay algún documento donde indique cuántas librerías existen y para qué sirven? No es un documento, es una comunidad, que es la comunidad de R. Ustedes pueden ingresar al GitHub de R con tranquilidad. Vamos a ver si se puede ingresar por acá y visualizarlo. Cerrar. Las personas que también estén interesadas en llevar nuestro curso de introducción a R Markdown, comentarles que tenemos el inicio este lunes 14, ya se coparon todos nuestros cupos para el lunes 7. Nos pueden escribir al interno los que estén interesados también. Acá están, digamos, todas las bibliotecas
oficiales de R que tienen paso también, pasan por un proceso de revisión, hay un consult de R, digamos, que apoya ese tipo de cosas, pero es muy bueno, así que eso tendrían que chequearlo. Alex Gracias para consulta, todo. ¿qué libros recomienda para seguir con esta herramienta? ¿Qué libros? En verdad hay mucha variación. Hay R básico, ¿no? Donde es carga de data, por ahí algunos librerías, algunas matemáticas, estadísticas básicas. Ahora hay muy personalizados de R solamente para Machine Learning, R para ploteos, R para análisis de voz, para agricultura, para elementos de electricidad. Y hay cosas muy específicas, ¿no? Entonces va a depender mucho de a dónde te quieres orientar. O Así es, inclusive integración de R para DevOps, ¿no? Entonces es muy variado, ¿no? Y no, creo que así es. muy difícil. También, Alex, comentarte que tenemos un curso especializado en R que va de básico, intermedio a avanzado. Jorge Valenzuela consulta, si tengo un trabajo final en LaTeX, ¿cómo una tesis puede incluir al final su código R en forma de celdas como las de R Markdown? ¿Cómo llamaría el archivo R Markdown desde LaTeX para que se incluya en las hojas finales? ¿O cómo lo haría? Bueno, LaTeX tiene un montón de herramientas. Depende, ¿no? Como he dicho, tú puedes incluir el archivo de R como una especie de objeto, como se ha intentado hacer en un momento de la presentación, o lo puedes poner como texto dentro de las mismas marcas de látex, ¿no? O también puedes generar el resultado final que te realiza el R como un archivo, como una tabla ya generada dentro del mismo látex, ¿no? Dependiendo de cómo quieres utilizarlo también, porque tener en cuenta que el procesamiento de data grande, si lo vas a estar pasando cada vez que estás compilando el látex hacia el R como una ejecución, también va a consumir tiempo en la ejecución del PDF final o el archivo de látex final. No sería tan adecuado eso. Siempre la presentación de la tesis en un PDF para que demore poco tiempo también serían productos finales del R, ¿no? Por ejemplo, las tablas finales, los gráficos finales que se han encontrado, ¿no? Que se voten como salida como un PNG o de repente una tablita en CSV que se pueda insertar fácilmente dentro de LaTeX, ¿no? Y por si acaso la tabulación de látex con R también es muy similar, por eso es que por debajo del R Markdown está usándose látex y el docpan, ¿no? Más o menos es así la recomendación que te hago. Si es data pequeña y no hay tanto tiempo en procesamiento, podría usarse, sino mejor los productos finales, ¿no? Y ya solamente insertas el código en un scripting del propio látex, ¿no? Que también tiene. Gracias, ingeniero Carlos. Javier Figueroa consulta que él utiliza SPSS para procesar los datos donde trabaja. ¿Podría complementar los procesos o incorporar nuevos procedimientos para SPSS mediante el código de R? R es muy completo y muy potente, comenta Javier, pero al momento de cargar muchas librerías se vuelve lento. Esto es una desventaja. ¿Cómo se podría mejorar o qué recomendaría para mejorar la rapidez de los procedimientos? Saluda desde Guatemala. Saludos, Javier. Voy a dar una respuesta por aquí. Justo pasó lo que creía que iba a pasar. A ver, la pantalla se ha congelado de repente. Sí, no hay inconveniente, ingeniero. Con tal que lo escuchemos, no hay ningún inconveniente. Sí, ya. En un rato quité mi cámara porque ya se iba a presentar eso. Pero, en fin, más o menos es así, ¿no? Cuando uno trabaja con lenguaje de scripting, obviamente es otro procesamiento
digamos, de la lectura de código. Se hace de forma ordenada, de la parte superior a la parte inferior, y se van levantando o se van agregando los módulos o las librerías. Eso pasa en Python, eso pasa en Ruby, eso pasa en Perl, eso pasa acá en R. O también pasa pues en Elixir, que es otro complemento del Erlang, ¿ok? Que son lenguajes de programación scripting. ¿Qué es lo que sucede ahí? Efectivamente, cuando va incluyendo nuevas librerías en la memoria, y va a depender la memoria de la computadora o del procesador virtual, va agregando datos. Pero hay algo muy interesante que deberíamos que incluir, que va a depender mucho también del talento de los ingenieros como para restringir o llamar específicamente módulos que se usan. Hay librerías de R sumamente pesadas que tienen casi cientos de funciones, ¿no? Que también son pesadas. Y lo que se podría hacer es extender simplemente una funcionalidad o reprogramarla, ¿no? O utilizar algo que sea más acorde al trabajo que se está haciendo. Sé que es factible integrar distintos tipos de lenguaje de programación para que ejecuten actividades. Es más, hay procesos ya robotizados como los RPA que ejecutan scripting de código muy duro, ¿no? Por ejemplo, el Tableau ejecutarse con RPA para extraer data que es extraída desde R, ¿no? Desde bases de datos. O cosas así como el SPSS, que son ejecutadas en un momento, también utilizando RPAs. O sea, la integración es factible, pero depende de qué tipo de solución se esté dando, ¿no? Si va a demorar mucho tiempo, entonces debería extenderse el SPSS. Lo malo que son software que son privativos y de todas maneras necesitan su licencia, aunque se pueden conseguir de forma irregular, ¿no? O pirata, como acá se lo hizo en Perú, pero tener en cuenta de qué forma, ¿no? De qué forma nos beneficia eso, ¿no? A mediano plazo. Bien, gracias ingeniero. Hay otra consulta. Alex consulta si se le puede sugerir sitios donde pueda recurrir para hacer consultas sobre cómo hacer algo en R Markdown. Sí, hay bastante documentación. Hay una de las páginas que más me gusta, The Towers of Data Science, que es una página súper interesante que tiene no solamente información de R, sino de todos los lenguajes de programación que están orientados pues al Data Science. Y creo que es un lugar siempre de visita para las personas que estamos bastantes, digamos, comprometidos, ¿no? Con ese tipo de trabajos. Es una herramienta que podríamos, digamos, trabajarla, utilizarla, ¿no? Y estoy colocándolo ahí en el chat para los que quieren llegar ahí. Lógicamente que a veces hablan muchísimo más de Python o de Julia, que es otro lenguaje también de scripting para procesamiento de data, pero también hay de R Markdown, ¿no? Así que van por ese lado. Y la clásica, pues si es que fallamos, no, tenemos un problema, como en este caso me hace a mí, y necesitamos corregirlo y estamos en un proceso de desarrollo de software o desarrollo de aplicaciones, pues nada que ver. El Stack Overflow siempre tiene las mejores respuestas a las que nosotros requerimos de expertos y eso se valora bastante, que son comunidades, ¿no? Son comunidades que comparten conocimiento. Gracias por su participación.